El olor a papel antiguo y a cola de encuadernar era el único perfume que Elena Valero conocía. Se adhería a su piel, a su pelo, a la ropa modesta que vestía cada día como una segunda piel. Sus dedos, finos y precisos, se deslizaban con una delicadeza casi sagrada sobre el lomo de un incunable del siglo XVII, suturando las heridas del tiempo con hilo de lino. En el silencio de su pequeño taller en el corazón de Sevilla, cada gesto era un ritual, una meditación que la aislaba del ruido del mundo exterior y sobre todo del ruido de su propio corazón. Un corazón que latía con la regularidad monótona de un reloj antiguo, marcando un tiempo que no le pertenecía. Era una vida de quietud, de servicio silencioso, pero bajo esa superficie de calma se agitaba un vacío sordo, una pregunta sin respuesta que la asaltaba en las largas noches de insomnio. Lo que Elena no sabía era que esa misma fragilidad que reparaba en los libros pronto sería la clave para desarmar a un monstruo y despertar a un hombre. ¿Te atreves a descubrir el secreto que cambiará su vida para siempre? Quédate hasta el final, porque la revelación te dejará sin aliento. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué crees que esconde el destino para ella. Elena Valero, de 23 años, vivía atrapada en un tiempo suspendido, entre las callejuelas encaladas del barrio de Santa Cruz que olían a azahar y a humedad. Su belleza era silenciosa, del tipo que no exige atención, pero que se revela en los detalles. En la curva, suave de su cuello cuando se inclinaba sobre su trabajo, en la concentración profunda de sus ojos color miel, que parecían contener la melancolía de todas las historias que nunca había vivido. Era joven, pero en su mirada había una gravedad antigua, la de un alma que había aceptado su destino sin rebelarse, pero no sin sentir el peso de cada renuncia. Su cuerpo, esbelto y grácil, se movía con una contención que hablaba de deseos reprimidos, de una energía vital contenida bajo capas de responsabilidad y deber. Era un jarrón de porcelana fina, hermoso en su integridad, pero anhelando secretamente la grieta que permitiera que la luz entrara de una forma nueva y desconocida. Su virginidad no era una elección moralista ni la cicatriz de un trauma pasado, era más bien la consecuencia inevitable de una vida entregada al cuidado de otros. Desde la adolescencia, sus días habían estado marcados por la enfermedad progresiva de su padre y la necesidad de ser el pilar para su hermana, pequeña. El amor, el deseo, la simple curiosidad por la piel de otro eran lujos que no podía permitirse, capítulos de un libro que permanecían sellados. Su inocencia no era pureza, sino una armadura forjada con el metal de la responsabilidad. Había aprendido a silenciar las necesidades de su propio cuerpo, a ignorar la punzada de soledad cuando veía a parejas pasear junto al río. Sus sueños y anhelos estaban postergados, guardados bajo llave en el rincón más polvoriento de su alma, esperando un día que ella misma empezaba a dudar que llegaría alguna vez. Su taller de restauración, en los bajos de la casa familiar, era un reflejo exacto de su mundo interior, ordenado, silencioso, lleno de belleza rota que esperaba pacientemente su toque sanador. La luz dorada de la tarde se filtraba por una pequeña ventana enrejada, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como espíritus del pasado. Las herramientas, plegaderas de hueso, bisturís finos, prensas de madera, descansaban en perfecto orden, extensiones de sus propias manos. Aquí, entre volúmenes rotos y páginas amarillentas, ella era una diosa silenciosa, capaz de devolver la vida a lo que el tiempo había sentenciado. Este pequeño reino era su refugio y a la vez su celda. Le ofrecía un propósito, una forma de canalizar su infinita paciencia y su amor por lo frágil, pero también la mantenía alejada de la vida vibrante que latía a solo unos metros de su puerta. Pero cuando la última página era prensada y las herramientas reposaban en sus estuches de terciopelo, el silencio dejaba de ser un aliado para convertirse en un recordatorio de su soledad. La noche en Sevilla era un torrente de vida del que ella solo era espectadora. El eco de unas risas en la plaza cercana, el rasgueo lejano de una guitarra flamenca, el murmullo de conversaciones animadas, todo ello se convertía en un dolor sordo en su pecho.
El anhelo que sentía no era de grandes pasiones de novela, sino de algo mucho más simple y por ello más doloroso. Un primer beso robado bajo un balcón lleno de geranios, una mano que buscara la suya sin un motivo más allá del afecto, la sensación de ser vista no como una cuidadora o una restauradora, sino simplemente como una mujer. Era un hambre de vida que la consumía lentamente desde dentro, un vacío que ninguna obra de arte podía llenar. La enfermedad de su padre era una sombra que se alargaba cada día más, una presencia constante que se manifestaba en el sonido de su tos ahogada, desde la habitación contigua o en la pila de facturas médicas que se acumulaban sobre la mesa de la cocina. La deuda familiar era una soga invisible que apretaba el cuello de todos, pero era Elena quien sentía la presión más aguda. Su trabajo, aunque era su vocación, se había convertido en una carrera desesperada contra el tiempo y la ruina. Cada libro que salvaba, cada encargo que completaba con esmero, era apenas una gota en un océano de deudas que amenazaba con ahogarlos. Esta presión económica era el muro final que la encerraba, la justificación perfecta para posponer su propia vida indefinidamente. La libertad era un concepto abstracto, un horizonte tan lejano que había dejado de intentar vislumbrarlo. Aquella tarde de finales de primavera, mientras el aroma a azahar lo impregnaba todo, el equilibrio precario de su existencia se resquebrajó. El cartero deslizó una carta por debajo de la puerta, un gesto cotidiano que, sin embargo, ese día se sintió diferente. No era una factura más, con su familiar y temida ventana de plástico. Era un sobre grueso, de un papel caro y rígido, de un color crema que parecía fuera de lugar en su humilde recibidor. Un escalofrío que no tenía que ver con el frío recorrió la espalda de Elena mientras lo recogía. Sus dedos temblaron ligeramente al leer el remite, grabado en una tipografía elegante y afilada que destilaba poder y frialdad. No era un nombre, sino una entidad, una palabra que resonaba en los círculos financieros de todo el país como un trueno lejano, de la Torre Enterprises. En ese instante, sin saber cómo ni por qué, supo que el silencio de su vida estaba a punto de romperse para siempre. La carta de la Torre Enterprises permanecía sobre la mesa de trabajo de Elena, un rectángulo de un blanco impoluto que parecía profanar la sagrada penumbra de su taller. No se atrevía a abrirla. Su peso en su mano no era solo el de un papel de alta calidad, sino el de una realidad que había intentado ignorar con todas sus fuerzas. El nombre grabado en relieve era un eco constante en las noticias financieras, un sinónimo de poder implacable y adquisiciones hostiles. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que aquella carta no era una oferta de trabajo ni una casualidad. Era el cobrador que finalmente llamaba a su puerta, no con un golpe seco, sino con el susurro elegante y aterrador del lujo y la autoridad. Era la materialización de la soga que apretaba el cuello de su familia, y ahora esa soga tenía un nombre y una dirección. Su madre, Isabel, entró en el taller sin hacer ruido, como una sombra acostumbrada a moverse por los bordes de la vida. Sus ojos, cansados y agudos, se posaron inmediatamente en el sobre. No preguntó qué era, no lo necesitaba. En su mundo, un sobre así solo podía significar una cosa: problemas que superaban su capacidad de gestión. Isabel era una mujer forjada en la tradición y el sacrificio, cuya principal preocupación era el «qué dirán» y la frágil fachada de normalidad que se esforzaban por mantener. Su amor por Elena era profundo, pero estaba filtrado por el miedo y las convenciones. Vio la carta no como una crisis financiera, sino como una mancha en el honor familiar, una amenaza a la única herencia que creía poder legar a sus hijas, una reputación intachable, aunque construida sobre cimientos de arena. Al otro lado del pasillo, en la habitación que siempre olía a medicina y a ropa limpia, yacía la causa y el epicentro de su sacrificio. Su padre, un hombre que en sus recuerdos de infancia era un gigante de risa atronadora, era ahora una figura frágil, atrapada en un cuerpo que lo había traicionado. Elena lo cuidaba con una devoción infinita, limpiando sus sábanas, leyéndole en voz alta,
soportando sus momentos de confusión con una paciencia que asombraría a cualquiera. Pero ese amor incondicional era también su ancla. Cada gasto médico, cada tratamiento experimental que habían probado con desesperada esperanza, había cavado el pozo de la deuda cada vez más hondo. Él era su razón para luchar, y al mismo tiempo la razón por la que no podía huir, el peso moral que la mantenía arraigada a una vida de renuncia. Su hermana pequeña, Sofía, era el contraste vibrante de la quietud de Elena. Con 18 años, poseía una belleza impaciente y un hambre de vida que a menudo chocaba con la atmósfera opresiva de la casa. Sofía no entendía la magnitud del sacrificio de su hermana. Lo daba por sentado, como se da por sentado el aire que se respira. A veces Elena veía en ella un atisbo de resentimiento, una envidia sutil por la atención que su padre enfermo requería o por la belleza serena que Elena poseía sin esfuerzo. Sofía soñaba con escapar de Sevilla, con luces de neón y una vida sin el olor a enfermedad, y no veía que cada uno de sus pequeños caprichos, cada salida con sus amigas, era un lujo pagado con las horas de insomnio y el trabajo minucioso de su hermana mayor. El barrio de Santa Cruz, con su laberinto de callejuelas y sus patios cuajados de geranios, era a la vez un nido y una jaula. Las vecinas, sentadas en sus sillas de anea a la puerta de sus casas, eran un coro griego que todo lo veía y todo lo comentaba. Sus miradas seguían a Elena cuando iba a la compra, evaluando su ropa modesta, su gesto siempre serio, su soltería prolongada. En sus murmullos se tejía el destino que la sociedad le tenía reservado: un buen matrimonio, un hombre trabajador, de una familia decente, que pudiera hacerse cargo de la deuda y darle a Elena la vida que merecía. Para ellas el amor era un lujo, el matrimonio un contrato de supervivencia. Esta presión social, silenciosa pero constante, era otro barrote en la celda de Elena, recordándole que su valor como mujer estaba supeditado a su capacidad para asegurar el porvenir de su familia a través de un hombre. La rutina diaria era un mecanismo de relojería diseñado para anular el pensamiento: despertar antes del alba, preparar el desayuno, atender a su padre, abrir el taller, trabajar con una concentración feroz hasta que sus ojos ardían, cerrar, preparar la cena, limpiar y caer en la cama en un estado de agotamiento tan profundo que apenas le dejaba fuerzas para soñar. Las cenas familiares eran un ejercicio de silencios tensos. Isabel suspiraba mirando las facturas, Sofía jugueteaba con el móvil bajo la mesa, ausente, y Elena comía sin sentir el sabor, su mente ocupada en calcular los plazos, los encargos pendientes y el dinero que nunca era suficiente. Era una vida funcional, despojada de cualquier alegría espontánea, un guión repetido hasta la extenuación en el que ella era la protagonista, la secundaria y la directora de una obra que no había elegido representar. Con manos que temblaban como si estuviera a punto de profanar una reliquia, Elena finalmente abrió la carta. El texto era breve, corporativo y brutalmente directo. No había amenazas veladas ni eufemismos. Era una notificación formal. La totalidad de la deuda, contraída con una de las filiales financieras de la Torre Enterprises, era reclamada para su pago inmediato. La cifra que leyó le robó el aliento. Era una cantidad astronómica, imposible, un número con tantos ceros que parecía una burla cruel. Era más de lo que podría ganar en 10 vidas de trabajo ininterrumpido. El papel cayó de sus dedos, flotando hasta el suelo como una hoja muerta. El suelo bajo sus pies pareció desaparecer, dejándola suspendida en un abismo de pánico y desesperación absoluta. El monstruo no solo había llamado a su puerta, la había derribado. Isabel recogió la carta del suelo. Sus labios se movieron mientras leía, y el poco color que quedaba en su rostro desapareció por completo. Se dejó caer en una silla, su cuerpo de repente encorvado, vencido, pero tras el shock inicial, su mente pragmática y endurecida por la necesidad buscó la única solución que conocía, la misma que le habían inculcado desde niña. «Tienes que casarte, Elena», susurró, con la voz rota pero firme. «Don Manuel, el viudo de la farmacia, siempre te ha mirado con buenos ojos. Es un buen hombre, tiene una posición». No era una sugerencia,
Era una orden nacida de la más profunda desesperación. Para Isabel, la belleza y la juventud de su hija no eran dones, sino activos, la última moneda de cambio que les quedaba para negociar su supervivencia en un mundo que no perdonaba a los débiles. Una oleada de rabia, fría y pura, recorrió a Elena, una emoción tan extraña en ella que la sorprendió. Casarse con don Manuel, un hombre 30 años mayor que ella, cuyo aliento olía a tabaco rancio y cuyas manos húmedas la habían rozado accidentalmente más de una vez en la farmacia. La idea de venderse, de entregar su cuerpo y su futuro para saldar una deuda, le pareció la forma más abyecta de prostitución, aunque estuviera santificada por el matrimonio. Por primera vez en su vida, sintió el impulso violento de gritar, de romper algo, de rebelarse contra el destino que su madre y la sociedad le estaban trazando. Prefería enfrentarse al mismísimo diablo antes que someterse a esa humillación, a esa muerte en vida. El sacrificio tenía un límite, y el suyo acababa de ser alcanzado. Esa noche, cuando la casa finalmente se sumió en el silencio y solo se oía la respiración dificultosa de su padre, Elena volvió a su taller. La luz de la luna se filtraba por la ventana, bañando los libros rotos en una luz plateada y fantasmal. Recogió la carta de la Torre Enterprises del suelo. Ya no sentía miedo, sino una extraña y gélida calma. La propuesta de su madre le había mostrado el verdadero rostro de su prisión. Si iba a venderse, no sería al mejor postor de su barrio, en un acuerdo de conveniencia que la ahogaría lentamente. Si tenía que sacrificar su dignidad, lo haría en sus propios términos, enfrentándose directamente a la fuente de su desgracia. Con una determinación que no sabía que poseía, buscó el número de teléfono en el membrete. Iba a concertar una cita. Iba a mirar al titán a los ojos. El edificio de la Torre Enterprises se alzaba sobre Sevilla como una aguja de cristal y acero, un monolito de poder que desafiaba la historia centenaria de la ciudad a sus pies. En su cima, en un ático que parecía flotar sobre el mundo, vivía Adrián de la Torre. Su hogar no era un refugio, sino una jaula dorada. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de una vida de la que ya no formaba parte. Todo era minimalista, frío, de una pulcritud que rozaba lo inhumano. El único desorden aparente era la silla de ruedas de titanio en la que pasaba sus días, un trono moderno desde el que gobernaba su imperio y su soledad. Era un hombre de 38 años, con la mirada de uno de 80, un rey en un exilio autoimpuesto, rodeado de una opulencia que solo servía para resaltar el vacío de su existencia. Su reputación le precedía, envuelta en el apodo que la prensa económica le había acuñado: el titán roto. Hacía 2 años, era el soltero de oro del país, un visionario tecnológico con un futuro brillante y una prometida que era el centro de su universo. Pero un amasijo de hierros en una carretera mojada se lo había arrebatado todo. Ella murió en el acto. Él sobrevivió, pero con la columna vertebral destrozada. Desde entonces, su parálisis física se había convertido en un reflejo de su estado anímico. Se había encerrado en sí mismo, gobernando su empresa con una eficiencia despiadada y un corazón hermético. La amargura era su única compañera, y el recuerdo del accidente, el fantasma que poblaba el silencio ensordecedor de sus noches. No quería compasión, solo el control absoluto sobre el pequeño mundo que le quedaba. Elena sintió que el aire se volvía más denso y frío al cruzar las puertas automáticas del rascacielos. El vestíbulo era una catedral de mármol y silencio, donde el único sonido era el eco de sus propios pasos nerviosos sobre el suelo pulido. Se sentía como una pieza de anticuario, frágil y fuera de lugar, en medio de aquella modernidad aséptica. Una recepcionista de sonrisa corporativa la guió hasta un ascensor privado sin hacer preguntas, como si su llegada fuera un evento tan inevitable como la puesta de sol. Mientras el ascensor ascendía en un silencio vertiginoso, Elena apretó las manos intentando controlar el temblor. No iba a una reunión de negocios, iba a un sacrificio. Se dirigía al altar donde su dignidad sería la ofrenda para salvar a su familia. La presión en sus oídos era un presagio de la presión que estaba a
punto de sentir en su alma. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a la sala de estar del ático, y la vista le robó el aliento. Sevilla se extendía a sus pies como un tapiz de terracota y oro, una belleza abrumadora que, desde aquella altura, parecía irreal, un cuadro perfecto. El espacio era inmenso, impersonal, decorado con obras de arte contemporáneo que parecían gritar en silencio. No había fotografías, ni libros desordenados, ni rastro alguno de una vida vivida. Era un escenario, no un hogar. El aire olía a limpio, a ozono, a nada. Un silencio tan profundo y pesado que parecía tener una presencia física la envolvió. En el centro de aquella vasta extensión de soledad, junto a un ventanal que abarcaba desde el suelo hasta el techo, se encontraba él, una figura inmóvil observando la ciudad como un dios caído contempla su creación perdida. Adrián de la Torre no se giró de inmediato. Dejó que ella absorbiera la enormidad de su poder, la escala de su aislamiento. Cuando finalmente hizo rotar su silla de ruedas con un movimiento casi imperceptible de sus manos, Elena se encontró con la mirada más intensa que jamás había conocido. Sus ojos eran de un gris tormentoso, inteligentes, analíticos y desprovistos de cualquier calidez. Iba vestido con un traje a medida de color carbón, impecable, que contrastaba brutalmente con la maquinaria de su silla. No había en él rastro de autocompasión, solo una autoridad gélida y una amargura tan profunda que parecía haberle tallado los rasgos en piedra. Era la personificación de una tragedia, un hombre cuya fuerza interior luchaba visiblemente contra la prisión de su propio cuerpo, y esa batalla era lo que lo hacía tan aterradoramente imponente. «Elena Valero», dijo él, y su voz, aunque baja y controlada, resonó en el silencio como el tañido de una campana de hielo. No era una pregunta, sino una afirmación, una constatación de que ella estaba exactamente donde él quería que estuviera. La restauradora. Es irónico, ¿no cree? Pasa sus días arreglando lo que el tiempo ha roto. Sus ojos se detuvieron en las manos de Elena, que ella instintivamente trató de ocultar. Eran manos hábiles, manchadas por pigmentos y cola, manos que trabajaban. Para él, en su mundo de transacciones intangibles y poder digital, eran una anomalía, un vestigio de un mundo físico y tangible que él ya no podía habitar plenamente. Su comentario no era una conversación, era el primer corte de un bisturí, diseñado para encontrar una debilidad, para ver si sangraba. El miedo, frío y paralizante, amenazó con ahogarla, pero algo más profundo se activó en su interior. La misma paciencia que aplicaba a un manuscrito medieval a punto de deshacerse, la ancló en aquel momento. Levantó la barbilla, encontrando su mirada sin pestañear. En sus ojos no vio solo crueldad, sino un dolor inmenso, una herida tan profunda que se había gangrenado, envenenando todo a su alrededor. Vio un libro cuyas páginas habían sido arrancadas y quemadas, cuya encuadernación estaba rota sin remedio, y esa visión, en lugar de intimidarla, despertó en ella un instinto primario de su oficio. No se huye de lo roto, se lo comprende. No respondió a su provocación. Simplemente esperó, su silencio, una forma de resistencia mucho más poderosa que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Su calma pareció desconcertarlo por un instante, una microexpresión de sorpresa que cruzó su rostro antes de ser reemplazada por una máscara de acero. «No quiero su dinero, señorita Valero», continuó, su voz ahora despojada de cualquier inflexión. «El dinero es un consuelo vulgar para problemas vulgares. Mi problema es de otra naturaleza». Se acercó a ella lentamente. El suave zumbido del motor eléctrico de la silla, el único sonido en la habitación. «La deuda de su familia será cancelada. A cambio, quiero su tiempo. Específicamente, sus noches. Pasará todas las noches aquí, en una habitación contigua a la mía. No la tocaré. Su tarea será simplemente estar. Leerá para mí hasta que el sueño me venza, si es que lo hace. Será testigo de mi insomnio. Será el sonido humano que rompa este maldito silencio». La propuesta la golpeó con la fuerza de una bofetada. No era una transacción financiera, era una servidumbre psicológica. Quería comprar su presencia, su voz, su compañía, pero en los términos más humillantes posibles.
Quería convertirla en un objeto, en un remedio viviente para su tormento, despojándola de su voluntad. Era una crueldad, refinada, mucho peor que cualquier exigencia física. La obligaba a una intimidad forzada, a compartir el espacio más vulnerable de un ser humano, la noche, el insomnio, las pesadillas, sin el consuelo del afecto o la elección. Elena sintió una oleada de náusea. Miró a su alrededor, a la jaula de cristal, y comprendió que él no solo quería un testigo, quería una compañera de celda, alguien a quien arrastrar a su oscuridad para no tener que soportarla solo. En ese instante, mientras sus miradas permanecían trabadas en un pulso silencioso, algo cambió. Él esperaba verla derrumbarse, suplicar, negociar, pero en la profundidad de los ojos color miel de Elena encontró una fortaleza inesperada, una dignidad tranquila que no pudo quebrar. Y ella, al mirar más allá del monstruo cínico, vio un atisbo de desesperación, la súplica no verbal de un hombre ahogándose en la soledad más absoluta. Nació entre ellos una conexión extraña, una corriente subterránea de reconocimiento. Él era el libro más dañado que ella había encontrado jamás, y ella era la única persona que, en lugar de huir de sus bordes afilados, sentía el impulso irracional de entender cómo repararlos. La fascinación, peligrosa y prohibida, acababa de plantar su primera e ineludible semilla en el corazón de ambos. Las primeras noches fueron un ejercicio de anulación. Elena se sentaba en un sillón de cuero colocado a una distancia que parecía calculada para ser a la vez íntima e insultante. La única luz provenía de una lámpara de lectura a su lado, creando un pequeño círculo dorado en la inmensa penumbra del ático. Adrián permanecía en la oscuridad, una silueta inmóvil en su silla de ruedas, su presencia una presión constante en el aire. Ella no leía para él, leía para el silencio, para las sombras que danzaban en los cristales. Su voz, al principio temblorosa, se fue asentando en una monotonía protectora, convirtiéndose en un escudo contra la humillación de su situación. Se sentía como un objeto de lujo, una caja de música humana comprada para llenar un vacío insondable, y cada palabra que pronunciaba era el precio de la libertad de su familia. El ritual se estableció con una precisión glacial. A las 10 en punto, ella entraba. A su lado, sobre una mesita de caoba, siempre había un vaso de agua y el libro elegido para esa noche, seleccionado por él de su vasta biblioteca. Eran siempre clásicos, historias de pasiones trágicas, de héroes caídos y amores imposibles. Elena se preguntaba si la elección era una forma de tortura sutil, un recordatorio constante de las emociones que a ella le estaban vedadas y que él parecía haber desterrado de su vida. Él nunca interrumpía, nunca comentaba. Su silencio era una forma de juicio, un lienzo en blanco sobre el que ella proyectaba sus peores miedos. Se sentía observada, diseccionada, cada inflexión de su voz analizada por una mente brillante y herida que buscaba grietas en su compostura. Con el paso de las semanas, el miedo agudo de Elena se transformó en una especie de agotamiento vigilante. La rutina, por opresiva que fuera, le confirió una extraña sensación de normalidad. Se convirtió en una experta en la geografía de su silencio. Aprendió a distinguir el matiz de la tensión en sus hombros a la luz de la luna, el casi imperceptible apretar de sus manos sobre los aros de titanio de su silla, cuando un pasaje del libro era especialmente doloroso, el ritmo irregular de su respiración en las noches en que el dolor físico o el recuerdo eran más feroces. Sin darse cuenta, había empezado a leer no solo el libro entre sus manos, sino también al hombre en las sombras. Su instinto de restauradora, acostumbrado a encontrar la historia oculta tras las capas de daño, se había activado de forma involuntaria. Una noche, mientras leía un pasaje en francés de La Dama de las Camelias, su lengua tropezó con una palabra. Se detuvo, mortificada, esperando la corrección afilada, el comentario cínico que la pusiera de nuevo en su lugar. Pero solo hubo silencio. Un silencio largo, denso, diferente a los anteriores. Cuando estaba a punto de continuar, con el rostro ardiendo de vergüenza, su voz emergió de la oscuridad, no con dureza, sino con una suavidad inesperada, casi melancólica.
Pronunció la palabra correctamente, con un acento perfecto. No añadió nada más. Aquel pequeño acto, desprovisto de crueldad, fue como una piedra arrojada a un lago en calma, y las ondas de ese gesto la perturbaron más que cualquiera de sus anteriores hostilidades. Aquel instante de inesperada gentileza fue la primera fisura en la armadura de él, y también en la de ella. A partir de esa noche, Elena se atrevió a levantar la vista del libro con más frecuencia, permitiéndose mirarlo de verdad cuando creía que él no la observaba. Vio más allá del magnate implacable y del hombre amargado. Vio el agotamiento grabado en los surcos de su frente, la soledad abismal en la forma en que su mirada se perdía en el tapiz de luces de la ciudad, una soledad que resonaba con la suya propia. La compasión, un sentimiento que había tratado de suprimir por considerarlo peligroso, comenzó a brotar en ella, tenaz e incontrolable. Ya no sentía solo miedo o resentimiento, sentía una punzada de dolor por él, un anhelo irracional de comprender la magnitud de su fractura. Él también pareció percibir el cambio. Las preguntas comenzaron a surgir, siempre impersonales, siempre ancladas en los libros. ¿Cree usted que el autor fue justo con el personaje? ¿O qué opina de esta encuadernación? Una noche, señaló un antiguo volumen de poesía que ella sostenía. ¿Cómo repararía un lomo tan frágil sin dañar las guardas originales? La pregunta la tomó por sorpresa. Era un puente tendido hacia su mundo, un reconocimiento de su pericia. Elena le explicó el proceso con detalle, su voz recuperando la pasión que sentía por su oficio. Por primera vez, no eran un acreedor y una deudora, sino dos personas conversando sobre la belleza de lo frágil y el arte de repararlo. Y en el aire quedó flotando la pregunta no formulada. ¿Podían las almas rotas ser restauradas como los libros antiguos? Sintiendo que el terreno bajo sus pies se volvía peligrosamente inestable, Adrián intentó recuperar el control, reconstruir el muro entre ellos. Una noche, mientras ella cerraba el libro, él comentó con una frialdad estudiada: «Debe de estar contando los días para volver a su vida sencilla, a su taller polvoriento, lejos de todo esto». La provocación era evidente, un intento de reducirla de nuevo a su condición, de recordarle que ella no pertenecía a su mundo. Buscaba su miedo, su sumisión, la confirmación de que él aún ostentaba todo el poder. Quería hacerla pequeña para sentirse grande de nuevo, para ahuyentar la extraña calidez que la presencia de ella había comenzado a encender en los rincones más fríos de su ser. Pero la Elena que respondió no era la misma joven asustada de las primeras noches. Levantó la vista y lo miró directamente. Su expresión, serena pero firme. «Mi vida no es sencilla, señor de la Torre», dijo con una voz tranquila que, sin embargo, vibraba con una fuerza insospechada. «Es complicada como la suya. La única diferencia es que mis deudas son más fáciles de calcular». La frase, desprovista de ira pero cargada de una dignidad inquebrantable, lo golpeó con más fuerza que cualquier grito. Había esperado lágrimas o silencio, pero encontró un espejo. En ese momento, la dinámica de poder se fracturó irrevocablemente. Él ya no veía a una empleada comprada, sino a una mujer con una fortaleza silenciosa que su dinero no podía doblegar. La respuesta de Adrián fue un silencio atronador. Apartó la vista, girando su silla lentamente para encarar el ventanal, ofreciéndole su espalda como una barrera. Había perdido esa batalla sutil, y ambos lo sabían. La tensión en la habitación cambió de naturaleza. Ya no era la tensión opresiva del poder y la sumisión, sino algo mucho más complejo y electrizante. La tensión entre un hombre y una mujer que se reconocían como iguales en su dolor, a pesar del abismo social que los separaba. Elena sintió que el aire crepitaba, cargado de todo lo que no se decía. El contrato que los unía se había vuelto irrelevante. Ahora estaban atrapados en una red mucho más peligrosa, tejida con hilos de vulnerabilidad y respeto a regañadientes. A partir de esa noche, una nueva intimidad, frágil y sin nombre, se instaló entre ellos. Una noche, la copa de agua junto a su sillón estaba vacía. Antes de 1900 que ella pudiera pensar en ello, él se había movido por la habitación y regresaba con una jarra, rellenando su vaso.
Sus dedos se rozaron cuando ella lo cogió. Fue un contacto fugaz, accidental, pero una descarga eléctrica recorrió el brazo de Elena, erizándole la piel. Levantó la vista y sus miradas se encontraron. En sus ojos grises ya no había cinismo, sino una intensidad desnuda, una pregunta que no se atrevía a formular. Ella apartó la mirada a la primera, con el corazón martilleándole en el pecho, sintiendo un calor que nada tenía que ver con la temperatura de la habitación. Su cuerpo, tanto tiempo silenciado y disciplinado, comenzaba a despertar con una voluntad propia, y lo hacía en el lugar más prohibido. Empezó a ser dolorosamente consciente de él como hombre, del olor a sándalo y a ozono que emanaba de su piel, del contorno de sus hombros anchos bajo la camisa de lino, del sonido profundo de su respiración en el silencio de la noche. El deseo, una fuerza que solo conocía a través de las páginas de los libros, se convirtió en una presencia viva dentro de ella, un anhelo confuso y aterrador dirigido hacia el hombre que era, a la vez, su carcelero y el único que la había desafiado a ser algo más que una cuidadora silenciosa. Se sentía culpable, como si estuviera traicionando a su familia, a sí misma, a cada principio que había regido su vida. Él también era consciente. Lo veía en la forma en que su mirada se demoraba en la curva de su cuello cuando inclinaba la cabeza para leer, en cómo sus nudillos se volvían blancos al agarrar los brazos de su silla cuando la voz de ella se volvía especialmente suave. Se sentía atraído por la vida que ella representaba, por esa inocencia no corrompida que él creía haber perdido para siempre. Ella era un faro de calma en el océano de su tormento, y esa calma lo atraía y lo aterrorizaba a partes iguales. Permitir que esa luz entrara significaba exponer sus propias ruinas, sus cicatrices más profundas, y no estaba seguro de poder soportar ser visto con tanta claridad. La resistencia a la atracción que sentía por ella se convirtió en una batalla interna tan feroz como la que libraba contra sus propios fantasmas. La noche de la tormenta, todo se precipitó. Un trueno hizo vibrar los cristales del ático, y desde la habitación de Adrián llegó un grito ahogado, seguido del sonido inequívoco de algo pesado estrellándose contra el suelo. Elena se quedó paralizada, el corazón en un puño. Las reglas del contrato eran absolutas. Nunca debía entrar en su dormitorio. Era la última barrera de su privacidad, el santuario de su dolor. Pero el sonido no había sido de rabia, sino de una desesperación tan cruda y animal que hizo añicos todas las reglas. El instinto de cuidar, de sanar, que era la esencia misma de su ser, se impuso al miedo y a la obediencia. Empujó la puerta con manos temblorosas. La única luz era la de los relámpagos que iluminaban intermitentemente la escena. Adrián estaba en el suelo, caído, de su silla, y a su lado, hecha añicos, yacía una lámpara de alabastro. Él la miró desde el suelo, no con ira, sino con una humillación devastadora, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Fuera», susurró, la voz rota. «Te he dicho que te vayas». Pero Elena no se movió. La imagen de aquel hombre poderoso, reducido a una vulnerabilidad tan absoluta, borró cualquier vestigio de miedo. Vio al titán roto en el sentido más literal, y su corazón se contrajo con una empatía tan intensa que era casi dolorosa. En lugar de retroceder, se acercó y se arrodilló a su lado, ignorando los fragmentos de alabastro. No intentó ayudarlo a levantarse, sabiendo que eso solo ahondaría su humillación. Simplemente se quedó allí, a su nivel, su presencia un ancla silenciosa en medio de su tormenta personal. «No pasa nada», susurró ella, y las palabras eran tan simples, tan insuficientes, y sin embargo, lo eran todo. Él cerró los ojos, una única lágrima escapando por fin y trazando un surco en su sien. En ese momento, en el suelo de su jaula dorada, rodeados de oscuridad y de los restos de su furia, se forjó un nuevo pacto, uno que no estaba escrito en ningún contrato, un pacto de almas rotas que se reconocían en la oscuridad. A partir de esa noche, el propósito de su presencia cambió. Ya no era solo una lectora, sino una confidente silenciosa. Él empezó a hablar, al principio en frases fragmentadas, retazos de recuerdos del accidente, confesiones de culpa que lo consumían. Hablaba de ella, de su prometida,
cuyo nombre, Laura, pronunciaba como si fuera una oración sagrada y una maldición. Elena escuchaba, sin juzgar, sin ofrecer consuelos vacíos. Su silencio se convirtió en un espacio seguro donde él podía desangrar sus heridas sin temor. Y ella, a su vez, se encontró compartiendo pedazos de su propia vida, de sus sueños postergados, de la presión que la ahogaba. En la quietud del ático, dos mundos opuestos encontraron un lenguaje común, el del dolor. El dilema moral de Elena se agudizó hasta convertirse en un tormento diario. Durante el día, en la seguridad de su taller, la lógica le gritaba que estaba desarrollando una forma retorcida de síndrome de Estocolmo. Se estaba enamorando de la fuente de su humillación, confundiendo la gratitud por la salvación de su familia con un afecto genuino. Se decía a sí misma que debía mantener la distancia, contar los días que faltaban para que el contrato terminara y pudiera recuperar su vida. Pero por la noche, cuando se sentaba en Minorency, aquel sillón y sus miradas se cruzaban sobre las páginas de un libro, toda lógica se desvanecía. El hombre que veía no era su captor, sino un alma gemela en el sufrimiento y el deseo de quedarse a su lado, de ser la persona que le ayudara a recoger sus pedazos, era más fuerte que su propia voluntad de ser libre. La biblioteca era el corazón del ático, un santuario de silencio y conocimiento que contrastaba con la fría modernidad del resto del espacio. Aquella noche, Elena no leía en voz alta. Adrián le había confiado la restauración de un volumen especialmente dañado. Un libro de poemas de su madre, con las tapas de cuero agrietadas y el lomo casi desprendido. Era el primer objeto verdaderamente personal que le permitía tocar, y el gesto no pasó desapercibido para ella. Trabajaba bajo la luz de una lámpara de latón, sus dedos moviéndose con una precisión reverente, sintiendo el peso de la confianza depositada en ella. Él la observaba desde el otro lado de la gran mesa de roble, sin decir nada, pero su mirada era tan intensa que Elena sentía su calor en la nuca. El aire entre ellos era denso, cargado de una intimidad frágil que ambos temían nombrar y, sin embargo, anhelaban proteger. La vibración de su móvil sobre la mesa fue una profanación, un sonido estridente que hizo añicos la burbuja de quietud que los envolvía. El nombre de su madre brilló en la pantalla. Un nudo de angustia se formó instantáneamente en el estómago de Elena. Sabía que una llamada a esa hora solo podía significar una cosa: más presión, más exigencias, más recordatorios de la vida de la que intentaba escapar durante esas noches. Dudó, con el pulgar suspendido sobre el botón de rechazar, pero la mirada de Adrián, ahora curiosa y afilada, la obligó a actuar. Se disculpó con un murmullo y se apartó hacia un rincón oscuro de la biblioteca, dándole la espalda como si eso pudiera protegerla de lo que estaba por venir. Al descolgar, la voz de su madre, tensa y sibilante, se derramó en su oído como un veneno lento, arrastrándola de vuelta a la realidad opresiva de su hogar. «Don Manuel ha estado aquí», comenzó Isabel sin preámbulos, su voz una mezcla de urgencia desesperada y triunfo calculado. «Ha hablado con tu padre. Es un hombre honorable, Elena. Ha hecho una oferta formal». Las palabras cayeron sobre Elena como piedras. Oferta, formal, honorable. Cada término era una barra más en su celda. Su madre continuó, describiendo con un detalle insoportable los beneficios del acuerdo. La deuda sería saldada por completo. Su padre tendría acceso a los mejores especialistas. Sofía podría ir a la universidad que quisiera. Era la solución a todos sus problemas, el sacrificio definitivo, envuelto en el papel de seda de la respetabilidad. «Solo tienes que decir que sí, hija. Por nosotros. Es tu deber». El deber. Esa palabra, que había sido su brújula y su condena, ahora sonaba como el chasquido de un látigo. Una oleada de rebelión, tan pura y violenta que la dejó sin aliento, surgió desde lo más profundo de su ser. No. La palabra se formó en su mente, clara y rotunda. No sería la moneda de cambio para la salvación de su familia. No se entregaría a las manos húmedas y la mirada lasciva de don Manuel. No pasaría el resto de sus días en una casa que olía a naftalina y a resignación. Miró por encima del hombro hacia la figura de Adrián, inmóvil en la penumbra. Su vida en aquel ático era una jaula, sí,
pero una en la que, paradójicamente, había empezado a sentir los primeros atisbos de libertad, de ser vista como una persona y no como una solución. «No puedo, mamá», susurró, y antes de que su madre pudiera replicar, colgó el teléfono. El silencio que siguió fue el más ensordecedor que había experimentado en su vida. Había cortado la última amarra. Lentamente se dio la vuelta. Adrián no había apartado la vista de ella. Su rostro era una máscara indescifrable, pero sus ojos grises ardían con una intensidad que parecía perforar la oscuridad. El suave zumbido de su silla de ruedas rompió el silencio mientras se acercaba a ella, deteniéndose a apenas 1 metro de distancia. La tensión entre ellos era un campo de fuerza, una energía palpable que hacía que el aire crepitara. No le preguntó con quién hablaba, ni qué le habían dicho. Su pregunta fue mucho más directa, mucho más íntima. «¿Qué te han pedido que sacrifiques ahora, Elena?» Su voz era grave, desprovista de su habitual cinismo, y en ella, Elena oyó un eco de su propio dolor, el reconocimiento de un alma que también sabía lo que era ser definido por la pérdida y la obligación. Las lágrimas que había estado conteniendo pugnaron por salir, pero ella las contuvo. No le daría la satisfacción de verla rota, no de esa manera. Levantó la barbilla, encontrando su mirada con una valentía que no sabía que poseía. «Mi futuro», respondió, su voz temblorosa pero firme. «Mi cuerpo, mi vida. Me piden que me case con un hombre al que desprecio para saldar la deuda que tú cancelaste». No era una acusación, sino una constatación, la exposición brutal de la elección que se le presentaba. Una muerte en vida o esta extraña servidumbre que se había convertido en algo infinitamente más complejo. «Me piden que elija entre una tumba respetable y esto». Su gesto abarcó la biblioteca, el ático, a él, el abismo. Y en ese momento supo que prefería el abismo a la tumba. La confesión lo desarmó. La cruda honestidad de sus palabras derribó el último de sus muros. Vio en ella no a la joven tímida que había comprado, sino a una mujer de una fuerza extraordinaria, atrapada en una encrucijada imposible. Y vio su propio papel en ello, la crueldad de su contrato inicial, la forma en que la había arrinconado. Un torbellino de emociones contradictorias se agitó en su interior. Admiración, culpa y un deseo posesivo y abrumador de protegerla de ese destino que él mismo había ayudado a precipitar. Sin pensar, acortó la distancia que los separaba hasta que las ruedas de su silla rozaron sus zapatos. El mundo se redujo a ese pequeño espacio entre ellos, cargado de meses de palabras no dichas, de miradas furtivas y de una tensión que finalmente había alcanzado su punto de ruptura. Él levantó una mano, un gesto que pareció costarle un esfuerzo sobrehumano, y ahuecó su rostro. Sus dedos eran largos y sorprendentemente cálidos contra su piel fría. Su pulgar trazó la línea de su mandíbula con una delicadeza que la hizo estremecerse. Elena cerró los ojos, entregándose al contacto, un contacto que había anhelado en secreto durante incontables noches. Se inclinó hacia ella y el mundo se detuvo. Su primer beso no fue tierno ni dulce, fue un acto de desesperación y de rendición, un choque de dos soledades que se reconocían. Fue hambriento, casi violento en su necesidad, el sabor de la amargura de él mezclándose con el de las lágrimas saladas que ahora corrían libremente por las mejillas de ella. Era una colisión, una fusión, la anulación de todas las reglas y todas las distancias en un solo instante devastador. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban, con la frente apoyada la una en la otra. Elena abrió los ojos y lo miró. La máscara de El Titán roto había desaparecido por completo. En su lugar, vio a Adrián, un hombre vulnerable, herido, cuyos ojos grises la miraban con una mezcla de asombro y miedo. Miedo a lo que acababa de desatar, a lo que ella le hacía sentir. Era la primera vez que alguien lo veía así desde el accidente, y la desnudez de su alma era a la vez aterradora y liberadora. «No te vayas», susurró él, su voz rota, apenas audible. No era una orden como las de antes, era una súplica. «Por favor, Elena, no te vayas». En esas palabras, ella escuchó la confesión más profunda de todas, su absoluta y aterradora necesidad de ella.
Ella no respondió con palabras, simplemente asintió, una inclinación casi imperceptible de la cabeza que, sin embargo, lo selló todo. En ese instante, en el silencio de la biblioteca, rodeados por las historias de otros, acababan de empezar a escribir la suya. El contrato se había convertido en cenizas, la deuda era un recuerdo irrelevante. El acto de transgresión no había sido solo el beso, sino la elección mutua de la vulnerabilidad. Ella había desafiado a su familia y a su destino, y él había permitido que alguien entrara en las ruinas de su corazón. Ya no eran carcelero y prisionera, eran dos personas al borde del mismo precipicio, sosteniéndose el uno al otro, a punto de saltar juntos, sin saber si abajo les esperaba la salvación o la caída definitiva. Y por primera vez, a Elena no le importó. El amanecer que siguió al beso no trajo consigo la claridad, sino una neblina densa y pesada, cargada de implicaciones. El silencio en el ático ya no era el de antes, un vacío a la espera de ser llenado. Ahora era un espacio saturado de lo que había ocurrido, un eco resonante de labios contra labios, de almas desnudas por un instante. Elena se despertó en su habitación asignada, con la sensación del beso aún impresa en su piel, un fantasma cálido que la hacía estremecerse. Se sentía a la vez profanada y santificada, como si hubiera cruzado un umbral del que no había retorno. El mundo fuera de la ventana parecía el mismo, pero dentro de ella, la geografía de su ser había sido alterada para siempre. El miedo y una euforia temblorosa luchaban por el control de su corazón, que latía con un ritmo nuevo y desconocido, un ritmo que era enteramente suyo. La reacción de Adrián fue un muro de hielo. La vulnerabilidad que había mostrado la noche anterior, aquella súplica desesperada en su voz, había sido sepultada bajo capas de una frialdad más cortante que nunca. Evitaba su mirada, respondía a sus buenos días con un gruñido monosilábico y se movía por el espacio con una rigidez que no solo era física, era una retirada estratégica, una forma brutal de autoprotección. Para él, el beso había sido una brecha en su coraza, una debilidad intolerable que ahora se esforzaba por soldar. Para Elena, sin embargo, su distancia se sentía como un castigo, una negación cruel de la conexión que habían compartido. La intimidad que había florecido en la oscuridad se había marchitado con la primera luz del día, dejando tras de sí un vacío más doloroso y profundo que la soledad que la había precedido. Atormentada, Elena pasaba las horas repasando cada segundo de aquella noche, el calor de su mano en su mejilla, la desesperación en sus ojos, la forma en que su nombre había sonado en sus labios. ¿Había sido real o una alucinación nacida de la tensión y la tormenta? Una culpa corrosiva la invadía al pensar en su familia, en el propósito original de su sacrificio. Sentía que había traicionado el pacto, no el que tenía con Adrián, sino el que tenía consigo misma, con su propia idea de la dignidad. Sin embargo, bajo las capas de culpa y confusión, una nueva sensación pugnaba por abrirse paso: el orgullo. Aquel beso no había sido algo que le hubiera sucedido, había sido una elección, en un acto de rebelión instintiva. Había elegido el deseo sobre el deber, la conexión sobre la convención. Esa elección, con todas sus aterradoras consecuencias, era la primera cosa que sentía verdaderamente suya. El fin de semana la obligó a regresar a su casa, y el contraste fue brutal. Abandonó la atmósfera silenciosa y cargada de tensión del ático para sumergirse de nuevo en el aire denso de su hogar, impregnado del olor a enfermedad y a sueños frustrados. Cada objeto, cada sonido, parecía acusarla. La mirada cansada de su padre, los suspiros de su madre mientras repasaba las facturas, la forma en que Sofía la observaba con una mezcla de envidia y recelo. Se sentía como una extraña en su propia vida, una actriz interpretando un papel que ya no le correspondía. La jaula dorada de Adrián, a pesar de su frialdad, se había convertido en un lugar donde su alma podía respirar, mientras que su hogar, el supuesto nido, se sentía ahora como la prisión más asfixiante de todas, un recordatorio constante de la mujer que se esperaba que fuera y que ya no podía ser. La confrontación estalló sin previo aviso.
Sofía, cuya curiosidad se había afilado con la envidia, la acorraló en la cocina una tarde. Sus ojos, normalmente llenos de una apatía adolescente, brillaban con una malicia triunfante. «He visto los extractos del banco, Elena», espetó, su voz un siseo venenoso. «Nadie paga tanto dinero solo por leer cuentos por la noche. Dime la verdad. ¿Qué es lo que realmente haces para ese hombre? ¿Duermes con él?» La acusación, cruda y vulgar, golpeó a Elena con la fuerza de una bofetada. No era la pregunta de una hermana preocupada, sino la de una fiscal que ya había dictado sentencia. La palabra «dormir», cargada de insinuaciones sórdidas, pretendía reducir su complejo y doloroso vínculo con Adrián a la transacción más básica y humillante, manchando lo único puro que había encontrado en su encierro. Isabel, atraída por las voces, entró en la cocina justo a tiempo para escuchar la acusación de Sofía. El rostro de su madre se contrajo, no de preocupación por Elena, sino de puro pánico social. El fantasma del «¿qué dirán?», que había gobernado toda su vida, se materializó en la pequeña cocina. No se volvió hacia Sofía para reprenderla por su crueldad. Se volvió hacia Elena con los ojos llenos de una terrorífica decepción. «¿Es eso cierto?», susurró, y en su pregunta no había un deseo de entender, sino un miedo a la confirmación de la vergüenza. «Después de todo lo que hemos hecho para mantener la cabeza alta, ¿nos has traído esta deshonra?» La familia por la que Elena se había sacrificado no era su refugio, era su tribunal. Y en ese momento la condenaron sin escuchar su defensa, sacrificando su honor en el altar de su propia reputación. El mundo de Elena se derrumbó, rechazada por el hombre que había empezado a despertar su corazón y ahora acusada por la familia que era su razón de ser, se encontró en una soledad absoluta, un páramo emocional donde no había refugio posible. Se encerró en su taller, buscando consuelo en el olor familiar del papel antiguo y la cola, pero la magia se había roto. Las herramientas se sentían pesadas y ajenas en sus manos. Los libros rotos ya no le hablaban de historias pasadas, sino que reflejaban su propia fractura interior. El taller, que una vez fue su santuario y su celda, ahora era solo una celda. Había probado un atisbo de una vida diferente, una conexión que trascendía las páginas de los libros, y ahora la perspectiva de volver a su existencia anterior, monótona y abnegada, era una sentencia de muerte en vida. Mientras tanto, en la cima de su torre de cristal, Adrián se ahogaba en su ausencia. El silencio del ático, antes su único compañero, ahora gritaba el nombre de Elena. Cada rincón le recordaba a ella: el sillón vacío, el libro que habían dejado a medias sobre la mesa, el leve perfume a azahar que parecía haberse impregnado en el aire. La había alejado por miedo, un pánico visceral a sentir de nuevo, a depender de alguien, a arriesgarse a otra pérdida insoportable. Pero su ausencia era una amputación, un dolor fantasma que resultaba ser más real y agudo que el de sus propias piernas. Se dio cuenta, con una claridad devastadora, de que al intentar protegerse del dolor, se había infligido la peor de las torturas. Había expulsado la única luz que había logrado penetrar en su oscuridad en años. Rodeada por los escombros de su vida familiar, algo dentro de Elena comenzó a cambiar. El dolor y la humillación no se disiparon, pero fueron superados por una rabia fría y lúcida. La rabia hacia una familia que veía su cuerpo y su futuro como una mercancía para asegurar su propia comodidad. La rabia hacia una sociedad que le ofrecía la tumba de un matrimonio de conveniencia como única salida honorable. Y entonces lo comprendió. Adrián, con toda su crueldad inicial, nunca la había reducido a eso. La había desafiado, la había provocado, la había estudiado, pero siempre la había visto a ella, a Elena Valero, no a una solución para sus problemas. El beso no había sido una caída, sino un despertar. Fue el primer acto de una mujer que reclamaba su derecho a sentir, a desear y a elegir, sin importar el coste. La separación forzada, que debería haberla roto, se convirtió en su crisol. El miedo a haberlo destruido todo fue reemplazado lentamente por la certeza de haber sobrevivido a la destrucción. Se miró las manos, manchadas de pigmentos,
y ya no vio las manos de una sirvienta del pasado, sino las de una arquitecta de su propio futuro. No sabía si volvería a ver a Adrián, ni en qué términos, pero sabía con una certeza inquebrantable que no volvería a ser la joven dócil que aceptaba su destino en silencio. La transgresión no la había manchado, la había liberado. En el dolor de la distancia y el rechazo, Elena no se perdió, sino que, por primera vez en su vida, comenzó a encontrarse a sí misma. La virgen asustada había muerto, y en su lugar nacía una mujer forjada en el fuego de una elección imposible. Pasaron 3 días, 3 ciclos de sol y luna en los que Elena trabajó con una concentración febril, casi maníaca, en su taller. El olor a papel, cuero y cola ya no era un consuelo, sino un ancla que la mantenía atada a la cordura mientras la tormenta emocional amainaba dentro de ella. Había encontrado una nueva forma de silencio, uno que no era de sumisión ni de soledad, sino de resolución. Estaba restaurando un mapa del siglo XVIII, trazando con pulso firme las rutas de barcos que se habían aventurado hacia lo desconocido, y una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Ella también navegaba ahora sin cartas de navegación, habiendo quemado los mapas que otros habían dibujado para ella. Ya no esperaba, no anhelaba, simplemente era en el epicentro de su pequeño universo cuando un sonido ajeno y metálico sobre los adoquines de la calle la hizo levantar la vista. En el umbral de su taller, recortada contra la luz dorada del atardecer sevillano, estaba la silueta de Adrián de la Torre. Había abandonado su torre de cristal. Estaba allí, en su mundo, en su territorio. El titanio de su silla de ruedas parecía una anomalía futurista entre las paredes desconchadas y las pilas de libros centenarios. No llevaba el traje impecable de un magnate, sino una sencilla camisa de lino oscuro que revelaba la tensión en sus hombros. Su rostro, despojado de la máscara de poder, mostraba un agotamiento profundo, una vulnerabilidad que nunca le había permitido ver a la luz del día. No entró. Se detuvo en la puerta como un peregrino ante un santuario, esperando un permiso que sabía que no merecía. El corazón de Elena dio un vuelco, un golpe sordo y doloroso contra sus costillas, pero se obligó a permanecer quieta, a sostenerle la mirada, dueña por primera vez del espacio que los separaba. El silencio se extendió, denso y cargado de todo lo que había quedado sin decir. Fue él quien lo rompió, y su voz, despojada de su habitual filo de acero, sonó extrañamente frágil en Minonesin, el aire lleno de polvo y tiempo. «Tu taller», comenzó, sus ojos grises recorriendo el ordenado caos de herramientas, prensas y volúmenes. «Huele a historia, a paciencia». No era un cumplido, era una observación, un reconocimiento. Se movió lentamente hacia el interior, sus manos empujando los aros con una deliberación que parecía costarle un esfuerzo inmenso. Se detuvo junto a su mesa de trabajo, mirando el mapa que ella restauraba. «Vine a ver cómo se repara algo que parece irremediablemente roto», dijo, y aunque sus ojos estaban fijos en el pergamino, Elena supo con una certeza que le erizó la piel que no estaba hablando del mapa. Él levantó la vista y la miró directamente. La intensidad de su mirada era tan abrumadora como siempre, pero ahora estaba desprovista de crueldad. En su lugar había una honestidad cruda, casi brutal. «Te alejé porque me aterrorizaste, Elena», confesó, su voz un murmullo grave. «Desde el accidente construí muros tan altos que pensé que nadie podría volver a acercarse. Creía que la soledad era mi única defensa contra el dolor. Pero tú no intentaste derribarlos, simplemente te sentaste al otro lado y esperaste, con esa paciencia tuya, hasta que me di cuenta de que la fortaleza se había convertido en mi tumba». Hizo una pausa tragando saliva. «Tu ausencia es más insoportable que cualquier fantasma. No te pido que me arregles, solo te pido que no me dejes solo entre los escombros». Elena escuchó sus palabras, cada una de ellas una gota de lluvia sobre la tierra reseca de su corazón. Miró al hombre que tenía delante, no al titán, no a su captor, sino a Adrián. Vio la verdad desnuda en el fondo de sus ojos atormentados y comprendió la magnitud de su propio viaje. El amor que sentía por él no era una enfermedad,
No era el síndrome de Estocolmo. Era el reconocimiento de un alma rota en otra, un instinto de sanadora que iba más allá del papel y la tinta. Sin decir una palabra, alargó la mano y cogió una de las suyas, que descansaba, tensa sobre la rueda de la silla. Sus dedos, manchados de pigmento ocre, se entrelazaron con los suyos, largos y pálidos. No fue un gesto de perdón ni de rendición. Fue un gesto de aceptación, un pacto. No hubo más confesiones ni promesas. No eran necesarias. El futuro era un manuscrito en blanco, incierto y lleno de posibles desgarros, pero por primera vez ambos estaban dispuestos a escribirlo juntos. Él apretó su mano, un gesto que valía más que cualquier palabra, y una paz extraña, una calma profunda, se instaló en el pequeño taller. La luz del atardecer los envolvió, mezclando el oro de Sevilla con las sombras de su pasado, creando algo nuevo, frágil, pero lleno de esperanza. La restauración más difícil, la de dos almas, acababa de comenzar. Si esta historia ha tocado tu corazón y quieres saber qué depara el futuro para Elena y Adrián, no te vayas sin más. Suscríbete, para no perderte ni un capítulo de su viaje. Dale a me gusta. Si crees en las segundas oportunidades y comparte esta historia con alguien que necesite un poco de esperanza. Y lo más importante, coméntanos. ¿Crees que el amor puede realmente reparar lo que parece irremediablemente roto? Tu opinión nos importa más de lo que imaginas.